Valparaíso, agosto 13 de 1820. En la orden general de este día se mandó que todos los cuerpos del Ejército Libertador se pusiesen en movimiento desde el cantón de Quillota para estar prontos a embarcarse el 18. El 19 se completó esta operación y el 20 se puso en franquía el convoy para dar la vela el 21. El 24 se mantuvo la expedición enfrente de Coquimbo, mientras zarpaban de la bahía el bergantín de guerra Araucano y el transporte Minerva, que fue a tomar a su bordo el batallón número 2. El convoy siguió su viaje el 25 con vientos favorables que arreciaron demasiado. El 7 de septiembre entró el convoy por el canal de Sangayán a la bahía de Paracas, 3 leguas al sur de Pisco, donde fondeó a las 6 de la tarde. Inmediatamente dio orden el general en jefe para que el ejército se preparase a desembarcar al romper el día siguiente. Estos pasajes que les estoy leyendo están escritos aquí, en el único documento en el cual debemos acreditar todas las personas que queremos saber los pormenores, ¿no?, del Ejército Libertador aquí en el Perú. Este es el Boletín del Ejército Unido Libertador del Perú, que fue escrito y editado en la prensa errante, en la prensa portátil que traía el Ejército Libertador, ¿no?, como uno de sus pertrechos de guerra. Aquí está prácticamente la voz de José de San Martín, es como si fueran los partes de guerra de lo que sucedió. Cualquier otra cosa que les digan no es así, cualquier otra cosa que les digan no es así. Lo que está escrito aquí es lo que verdaderamente sucedió, acá está pormenorizado. El ejército de José de San Martín que llegó al Perú estaba compuesto por 4.600 soldados y el ejército español contaba con más de 22.000, por lo que está de más decirlo que en un enfrentamiento convencional el ejército libertador llevaba las de perder. Mas San Martín, como un genio de la estrategia, tenía un astuto y sorpresivo plan. Realizó por las costas una serie de desembarcos para que piensen que tenía muchísimos soldados, en cuanto envió para la sierra al coronel Arenales. Un plan bien elaborado, pero que no contó con un enemigo invisible que los esperaba al norte de Lima, una epidemia de malaria, conocida en el Perú como terciana, que mató cerca de 1.500 hombres, realmente una inesperada desgracia. Mas lo que nadie imaginó es que San Martín, con mucha anterioridad, ya había planeado que la guerra por la libertad del Perú se llevaría a cabo en un terreno que no era los campos de batalla, sino la mente de los peruanos, a fin de aglutinarlos a favor de la causa del Ejército Libertador. San Martín había planeado desarrollar una guerra psicológica. Para ello trajo consigo una imprenta portátil y su Estado Mayor estaba compuesto por un grupo de excelentes intelectuales, expertos en avatares periodísticos, quienes elaboraron pacientemente todo el plan de ataque. El plan de San Martín fue fabuloso. No fue en vano que él trajo una imprenta errante, una imprenta que iba a ser cargada a lomo de mula para ir imprimiendo folletos, panfletos y una serie de documentos para ir aglutinando a la población que se una a la causa libertadora. Y para ello se consiguió, prácticamente reclutó un equipo de periodistas, unos intelectuales de alto nivel. Ahí estaba Bernardo de Monteagudo, su secretario personal, un hombre culto que ya había editado periódicos. Estaba un colombiano, Juan García del Río, un enciclopedista, un hombre que hablaba varios idiomas y también había editado muchos artículos y muchos periódicos. Y también estaba un abogado que nació en Madrid, pero argentino, ¿no? Antonio Álvarez Jonte, que lamentablemente muere también casi llegando al Perú. Estaba en la parte de Lima Fernando López Aldana, un colombiano que hacía un diario secreto acá en Lima. Ya había una conexión buena, aparte de otras personas que estaban integrándose
para para que esto sea exitoso, ¿no? Comenzaron a difundir, hacían los panfletos, los enterraban en las noches por las playas, los desenterraban los patriotas, diseminaban. Y no solamente San Martín, fue una guerra, porque aquí cuando llega San Martín existía un periódico que se llamaba La Gaceta del Gobierno de Lima, que lo había hecho el virrey Abascal, ¿no? Hace muchos años. Posteriormente, ¿no? Sale Abascal y entra a La Pezuela, ¿no? El virrey La Pezuela, y continúa también con La Gaceta y continúa con todo esto. Y comenzó a hablar pestes del Ejército Libertador, asesinos, ladrones, vienen a matar, y una serie de imprecaciones. Pero San Martín también bombardeaba con los volantes y panfletos a La Gaceta del Gobierno de Lima. Pero al ver que el Ejército Libertador continuaba avanzando, continuaba teniendo más y más poder con la gente, con los soldados y todo esto, José de la Serna, un militar español, le da el golpe pues a La Pezuela y se queda la Serna en el poder y sigue la guerra de los diarios. Entonces San Martín pensó, miren ustedes el genio de San Martín, pensó, Perú ya tiene más de 300 años de colonia, entonces el ejército español ya no está compuesto únicamente por españoles, ya en su mayoría son peruanos, nietos de españoles, hijos de españoles, entonces vamos a incentivar ahí vamos a comenzar a bombardear con los panfletos, con los volantes, con los escritos libertarios, patrióticos, y así fue, comenzaron a pasarse los peruanos porque se dieron cuenta que ellos eran igual que los patriotas que estaban en el Ejército Libertador. San Martín les decía, nosotros no hemos venido a pelear, ustedes son nuestros hermanos, ustedes son los verdaderos dueños del Perú. Y se fueron pasando. Fíjense ustedes un batallón, el batallón Numancia, era un batallón élite del ejército español, ellos provenían de Cundinamarca, de Colombia, se pasaron por completo a las filas del Ejército Libertador, San Martín los recibió con los brazos abiertos y se pasaron. Asimismo ya se habían ido pasando otros soldados, inclusive ahí por Nazca, Cari, también ya se fueron pasando muchos soldados. Lo más interesante de esta historia es que el 10 de abril de 1821, el general José de San Martín manda editar en la prensa del Ejército Libertador el primer periódico patriótico y verdaderamente independiente que existió en el Perú y que llegó a tener 13 ediciones. Su nombre, El Pacificador del Perú. Este periódico marcó la primera libertad que tuvo este país, la libertad de expresión, que antes estuvo reprimida hasta con pena de muerte. Entonces, al ver ese problema, José de la Serna funda El Triunfo de la Nación y comenzó la guerra de la pluma ahí, uno con otro. Indudablemente ganó a El Pacificador del Perú. Y así poco a poco el virrey se fue quedando solo, sin ejército, la gente, la población estaba a favor de la independencia y se dio a la fuga, se fue. Fíjense ustedes, la labor de los hombres de prensa, la labor de ese trabajo psicológico realizado, ¿no? Debilitó la moral de los españoles y arengó la moral de los peruanos. Ese es nuestro primer periódico auténticamente patriótico, independiente, hecho por patriotas y en prensa del Ejército Libertador. Sin embargo, señores, miren ustedes, vamos a celebrar los 200 años y se sigue celebrando aquí el 1 de octubre, el Día del Periodista, el Día del Periodismo Nacional, ¿no? Homenajeando a un diario procolonialista, al Diario de Lima, hecho por un español, Jaime Bausat Mesa, un diario que apoyaba el sistema, apoyado por el juez del crimen, apoyado por el virrey y realmente hablaba, tenía un discurso pues que mantenía por ejemplo, en la parte de atrás del diario salía: se busca un hombre que se ha fugado, un esclavo. ¿Cómo pues nosotros vamos a ser representados por un diario que busca a un ser humano para que siga siendo avasallado, siga siendo esclavizado? Nosotros tenemos el 10 de abril el Pacificador del Perú y ese día no se celebra nada, nadie conoce, nadie sabe. Fue ese equipo de periodistas militares los que hicieron todo realmente. Bueno, espero que celebremos este bicentenario teniendo documentos y rindiéndole tributo de alguna manera a este equipo de prensa del Ejército Libertador que estaba
al mando de José de San Martín, quien tuvo la brillante idea de realizar ese trabajo psicológico para debilitar al ejército español y poder tomar la ciudad de Lima sin disparar un solo tiro. Fíjense ustedes, un trabajo fabuloso. El general Montgomery, en su libro Arte de la Guerra, tiene una frase que me gusta mucho. Dice: un gran general no solamente se debe distinguir por ganar batallas, sino también por hacer todo lo posible por impedirlas. Y San Martín impidió una batalla con ese tipo de guerra, porque hubiera sido un fratricidio. ¿No ves que hubiera sido peruanos contra peruanos los que se mataban? Bueno, y antes de terminar quiero decirles algo más. La gente no rinde homenaje a este equipo de periodistas, pero San Martín sí les rindió homenaje cuando estaba en vida. ¿Sabían ustedes que el primer gabinete ministerial que tuvo el Perú fueron periodistas militares? Juan García del Río fue el primer ministro de Relaciones Exteriores. Bernardo de Monteagudo fue el ministro de Guerra y Marina, y ministro de Hacienda fue Hipólito Unanue, que bueno, no luchó directamente con San Martín, pero al final también pasó para las filas patriotas y ocupó ese cargo. Entonces, amigos, en este bicentenario de la independencia, sigamos trabajando por el Perú, sigamos trabajando por esta patria grande que se llama Sudamérica, por todos nuestros hermanos que, integrados en varios ejércitos, logramos las independencias de muchos de nuestros países.